Miguel Vázquez salía lentamente del turno de noche cuando, a unos 200 metros, divisó una leve columna de humo que apenas se distinguía en el cielo gris de noviembre. El cansancio de 12 horas en la fábrica desapareció al instante, la experiencia le había enseñado a reconocer el peligro a distancia. Aceleró su viejo y se encontró con una escena que le heló la sangre. Un enorme camión estaba cruzado en la carretera, como si el conductor hubiera intentado evitar una colisión en el último momento. Junto a él, un coche hecho amasijo, antes plateado, ahora una pila de metal retorcido. La parte delantera del vehículo estaba completamente destrozada, los faros rotos en 1000 pedazos y los cristales convertidos en una lluvia de fragmentos que brillaban sobre el asfalto como diamantes esparcidos. Del capó salía un denso vapor blanco que se mezclaba con humo negro, y bajo el chasis ya danzaban siniestras lenguas de fuego anaranjadas, lamiendo con avidez el metal y el plástico. Miguel frenó bruscamente, salió del coche y corrió hacia el vehículo siniestrado. En el interior, un hombre de unos 45 años colgaba del cinturón de seguridad, con el cuerpo torcido de forma antinatural e inconsciente. Su respiración era entrecortada y pesada. Llevaba una camisa cara y un traje que no parecía barato, un empresario de éxito o el director de alguna empresa. Las llamas se acercaban al habitáculo y Miguel sabía que quedaba poco tiempo. La puerta estaba atascada por el impacto, y tuvo que usar toda su fuerza para abrirla. El metal al rojo vivo del tirador le quemó las manos a través de los finos guantes de trabajo, pero el dolor se desvaneció ante la necesidad de salvar a aquel hombre. Con gran dificultad, liberó a la víctima del cinturón de seguridad, lo agarró por las axilas y lo arrastró lejos del coche en llamas. Fue entonces, al alejarse del fuego creciente, cuando vio un maletín de cuero en el interior. Caro, de buena calidad, de cuero natural color castaña madura, con remaches y cierres de cobre. Las llamas ya habían alcanzado los asientos traseros, la tapicería empezaba a arder y a desprender un humo acre. Sin dudarlo, Miguel volvió corriendo, agarró el maletín y se alejó justo cuando el fuego envolvía por completo el habitáculo. 10 minutos después llegó una ambulancia, un vehículo blanco con luces parpadeantes y sirena, seguida de un camión de bomberos y una patrulla de tráfico. Los paramédicos cargaron rápida y profesionalmente a la víctima en una camilla y se la llevaron, mientras los bomberos se dedicaban a extinguir lo que quedaba del coche. Miguel se quedó de pie en el arcén con el maletín ajeno en las manos y las palmas quemadas, que empezaban a dolerle horriblemente. En casa le esperaba el ambiente familiar de siempre. Elena Andrés, su mujer, estaba sentada en su lugar de trabajo, un pequeño escritorio junto a la ventana, lleno de carpetas, documentos y 2 monitores. En las pantallas brillaban tablas con números, complejos cálculos financieros e informes para sus clientes. Al oír el chirrido de la puerta principal, ni siquiera levantó la vista del ordenador. Después de 25 años de vida en común, esos detalles se vuelven habituales. ¿Qué te ha pasado en las manos?, preguntó, al ver de reojo cómo Miguel se quitaba la chaqueta con cuidado, intentando no tocarse las palmas. He sacado a un hombre de un coche en llamas, respondió él, sin querer dar detalles del incidente. Ven, te las curo y te las vendo. Era su reacción habitual, sin más emociones, sin exclamaciones ni aspavientos. En 25 años de matrimonio, Elena le había visto en todo tipo de situaciones, con moratones después de turnos duros, con cortes de piezas metálicas afiladas, con quemaduras de salpicaduras de metal fundido al soldar. Para ella se había convertido en algo cotidiano, su marido trabaja en una producción peligrosa, hay accidentes, solo hay que curar y no entrar en pánico. Elena se levantó de la mesa, se acercó al botiquín y sacó todo lo necesario. Sus movimientos eran seguros y profesionales, no trabajaba como enfermera, pero había acumulado mucha experiencia curando las heridas de su marido a lo largo de los años. Le aplicó con cuidado una espesa pomada con un fuerte olor a hierbas medicinales y luego le vendó cada mano, dejando libres solo las puntas de los dedos. Los documentos de la víctima, Miguel asintió hacia el maletín, que había dejado en la cómoda junto al televisor. Mañana, después del turno, iré a devolvérselo en persona. Elena echó un vistazo rápido al caro cuero del maletín, evaluando la calidad del material y el trabajo. Esas cosas cuestan caras, obviamente, el dueño no es pobre. Deberías haberlo dejado en el hospital, comentó, volviendo a su trabajo. Allí había mucho jaleo, ambulancias, bomberos, guardias civiles. Todos corrían, gritaban, nadie oía nada. Ya lo devolveré en persona cuando sepa a qué hospital le han llevado. Elena se encogió de hombros y volvió a sumergirse en su trabajo.
En la pantalla parpadeaban líneas de informes financieros que tenía que preparar para la mañana siguiente. El trabajo de contable autónoma exigía una concentración constante y atención a los detalles. Un error en los cálculos podía suponer la pérdida de un cliente. Miguel dejó el maletín en la cómoda, entre las fotos familiares, y se fue al baño. Bajo la ducha, reflexionaba sobre lo sucedido, menos mal que estaba cerca en el momento oportuno. Unos minutos más y el hombre se habría quemado vivo. Por la mañana, en la cocina, María, su hija de 14 años, desayunaba preparándose para ir al colegio. Una chica delgada, con el pelo castaño largo recogido en una coleta y unos vivos ojos marrones heredados de su madre. Llevaba el uniforme escolar, falda azul marino y blusa blanca, con un cardigan gris por encima. «Papá, ¿qué te ha pasado en las manos?», preguntó al ver las vendas blancas en las palmas de su padre. «He ayudado a una persona que ha tenido un accidente», explicó Miguel, sirviéndose té de la tetera. «No es nada grave». «¿Y de quién es ese maletín?», preguntó la chica, al ver un objeto desconocido en la cómoda. «De la persona a la que he ayudado a salvar. Hoy o mañana se lo llevaré». María asintió, se comió rápidamente el sándwich de queso y corrió a por la mochila. A los 14 años, los problemas ajenos no preocupan demasiado. Los adolescentes tienen sus propias preocupaciones, exámenes, amigos, los primeros enamoramientos. En la cocina, Teresa Ibáñez, una pariente lejana de Elena que vivía con ellos desde hacía 3 años y ayudaba con las tareas del hogar, estaba muy atareada. Era una mujer de unos 50 años, siempre callada y diligente, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro. Tras la muerte de su marido, se había quedado sola, y Elena le había propuesto mudarse con ellos. La ayuda en casa vendría bien, y la mujer tendría un lugar donde vivir. «Elena llegó tarde ayer», comentó Teresa, dando la vuelta a unos crepes dorados en la sartén. «Dijo que estuvo entregando un informe con un cliente hasta bien entrada la noche». «¿Y qué tiene eso de raro?». Miguel añadió una cucharada de azúcar al té. «Su trabajo es así, horario libre, tiempo flexible. Cuando el cliente lo exige, pues trabaja». «Es que», Teresa se quedó callada un segundo, buscando las palabras. «Últimamente está de buen humor. Incluso tararea algo cuando cree que nadie la oye». Miguel se encogió de hombros. Después de 25 años de vida en común, se había acostumbrado a confiar en su mujer incondicionalmente. Elena trabajaba con diversas empresas y organizaciones, se reunía con clientes en oficinas y cafeterías y entregaba informes a cualquier hora del día o de la noche. El horario de un autónomo es impredecible, a veces no hay trabajo durante semanas y otras hay que estar día y noche para cumplir los plazos. Puede que le hayan dado una buena bonificación por un trabajo bien hecho, supuso. Puede ser, convino Teresa, pero en su voz se percibía un matiz de duda. Después del desayuno, cuando María se fue al colegio y Elena se encerró en el dormitorio para prepararse para una reunión con un nuevo cliente, Miguel decidió echar un vistazo al contenido del maletín. Quizá encontrara los datos de contacto del propietario y no tuviera que ir de hospital en hospital buscando al herido. El maletín resultó ser pesado y está repleto de documentos. En su interior había varias carpetas con papeles de la empresa Construcciones Inversión, copias de contratos de grandes proyectos de construcción e informes financieros con cifras impresionantes. En una tarjeta de visita pegada al interior del maletín ponía, Carlos Diego Pérez, director general. Debajo, el número de teléfono móvil y la dirección de la oficina en el centro de la ciudad. A juzgar por los documentos, la empresa se dedicaba a proyectos importantes, construcción de centros comerciales, complejos residenciales, edificios de oficinas. Las cantidades de los contratos se contaban por millones. El dueño del maletín no era precisamente pobre y podía permitirse un coche caro, que ahora se había convertido en un montón de metal quemado. Miguel volvió a colocar cuidadosamente todos los documentos en su sitio, cerró el maletín y lo dejó donde estaba. Mañana, después del turno de noche, irá a la oficina de esa Construcciones Inversión y devolverá el maletín en persona. Quizá incluso reciba alguna muestra de agradecimiento. Los empresarios de éxito suelen ser generosos con quienes les salvan la vida. Elena salió del dormitorio, ya vestida para una reunión de negocios. Llevaba un traje gris oscuro sobrio, una blusa blanca, el mínimo de joyas, la imagen clásica de una contable seria. El pelo cuidadosamente peinado, un ligero maquillaje resaltaba sus rasgos. A los 45 años seguía siendo atractiva y cuidándose. ¿Te vas a trabajar?,
Preguntó Miguel, admirando a su mujer. Sí, a la primera reunión con un nuevo cliente, respondió ella, ajustándose el cuello de la blusa frente al espejo. Tengo que ver sus documentos iniciales, evaluar el volumen de trabajo. ¿Es un cliente importante? Aún no lo sé con seguridad. Elena sacó un pintalabios del bolso y se retocó los labios. Es una constructora, bastante grande. Si todo va bien, podría ser una colaboración a largo plazo. Se acercó al espejo y examinó críticamente su reflejo, alisando un pliegue apenas perceptible en la falda. En sus movimientos se percibía una confianza especial e incluso cierta excitación. Obviamente, este cliente era realmente importante. Prometen buen dinero, añadió, poniéndose un abrigo ligero. Si encajamos en todos los aspectos. Miguel asintió con aprobación. Un ingreso extra a la familia no vendría mal. La fábrica paga de forma estable, pero no generosa. La inflación se come los aumentos de sueldo más rápido de lo que los dan. Y los precios de los alimentos, los servicios públicos y la ropa suben constantemente. Que tenga suerte en las negociaciones, le deseo sinceramente. Elena sonrió con esa sonrisa especial que últimamente aparecía en su rostro con más frecuencia, se acercó a su marido y le besó en la mejilla. Un ritual familiar habitual que se repetía desde hacía muchos años. Por la tarde, Miguel estaba tumbado en la cama, intentando recuperarse. Le dolían las manos bajo los vendajes, pero el dolor iba disminuyendo gradualmente, las quemaduras no eran demasiado fuertes y empezaban a cicatrizar. Por la noche tendría que volver a incorporarse al turno de 12 horas en la fundición. El maletín seguía en la cómoda, como un reproche silencioso. La propiedad ajena exigía una devolución inmediata. Miguel era un hombre de principios y no podía dormir tranquilo sabiendo que tenía algo que no era suyo. Mañana irá sin falta a ver a ese Carlos Diego, le devolverá el maletín y le contará lo del rescate. Por la noche, Elena volvió a casa de excelente humor. Tarareaba una melodía mientras ponía la mesa para la cena y se movía con ligereza y gracia, como si bailara. Miguel no la veía tan contenta desde hacía mucho tiempo. Normalmente, después de las reuniones con los clientes, volvía cansada y preocupada. ¿Qué tal con el nuevo cliente?, preguntó, sentándose a la mesa. Genial. En la voz de Elena se notaba un entusiasmo genuino. Me han contratado de forma permanente. Habrá mucho trabajo, pero prometen pagar en consecuencia. ¿Constructores, decías? Sí, una constructora importante. Tienen proyectos grandes, serios, centros comerciales, complejos residenciales. Auténticos profesionales en lo que hacen. Miguel se preparaba para otro turno de noche. Besó a su mujer para despedirse, despeinó por costumbre el pelo de María, que estaba haciendo los deberes de matemáticas. Mañana le llevo el maletín a ese hombre, dijo, poniéndose la chaqueta. A lo mejor hasta me lo agradece de alguna manera por salvarle. ¿Y cómo le vas a encontrar?, preguntó Elena, sin levantar la vista de la vajilla que estaba lavando en el fregadero. La dirección de la oficina está en los documentos. Resulta que es el director de una gran empresa. Se apellida Pérez, Carlos Diego. La taza se le escurrió de las manos a Elena y se hizo añicos contra el fregadero metálico, con un estruendo tremendo. Los fragmentos salieron disparados por toda la cocina. La oficina de la constructora Construcciones Inversión se ubicaba en un nuevo centro de negocios de 5 plantas en la Gran Vía de la ciudad, la zona más prestigiosa, donde se concentraban bancos, bufetes de abogados y sedes de grandes empresas. El edificio relucía con cristales espejados que reflejaban el sol de la mañana. Las puertas batientes de cristal con pomos dorados se abrían automáticamente al acercarse un visitante. En el interior, el vestíbulo deslumbraba con su lujo, suelo de mármol color marfil pulido hasta alcanzar un brillo de espejo, techos altos con lámparas de araña de cristal, sofás de cuero junto a las paredes, palmeras naturales. En la entrada había un guardia de seguridad con un uniforme impecable, porte militar, rostro severo y una radio en el cinturón. Miguel, al cruzar el umbral con su chaqueta y sus vaqueros desgastados, se sintió sumamente incómodo, como si hubiera entrado en un mundo ajeno en el que no encajaba. Se acercó al mostrador de recepción, tras el cual estaba sentada una joven con un elegante traje de negocios. Cabello rubio recogido en un moño estricto, manicura impecable, sonrisa profesional. Buenos días. Traigo un maletín para Carlos Diego Pérez. ¿Tienes cita concertada?, preguntó la chica, consultando la agenda. No. La chica lo miró con desconfianza,
pero aún así cogió el teléfono interno y marcó un número. Carlos Diego, tiene un visitante. Dice que le trae su maletín. Pausa. Muy bien. Colgó el teléfono y sonrió con más calidez. Carlos Diego le espera. Tercera planta, despacho 305. Nuestra secretaria le acompañará. La secretaria, una mujer de unos 30 años, con un traje gris sobrio y tacones altos, acompañó a Miguel hasta el ascensor, subió con él a la tercera planta y lo condujo por un largo pasillo enmoquetado, a lo largo del cual se extendían despachos acristalados. En todas partes se respiraba un ambiente de trabajo intenso, los empleados estaban absortos en planos, hablaban por teléfono, tecleaban en los teclados. El olor a café recién hecho y a perfume caro flotaba en el aire. Finalmente, se detuvo ante una imponente puerta de roble con una placa que decía Director General, Carlos Diego Pérez y llamó. Adelante. Resonó una voz masculina segura. Miguel entró. El despacho resultó ser enorme, de unos 40 metros, como mínimo. Unos ventanales panorámicos desde el suelo hasta el techo daban a la plaza principal de la ciudad. Un enorme escritorio de madera oscura, una silla de cuero para el director, estanterías con carpetas y libros, cuadros en las paredes, paisajes en marcos caros. En la esquina, un sofá de cuero y una mesa de centro. En las paredes colgaban diplomas, certificados, fotografías de diversos eventos empresariales. Carlos Diego Pérez se levantó de la mesa, alzándose en toda su estatura. Un hombre de unos 42 años, alto, de 1,85 m como mínimo, de hombros anchos, de aspecto imponente. Cabello oscuro con canas nobles en las sienes, peinado con esmero. Un caro traje de 3 piezas de color azul oscuro, camisa blanca como la nieve, corbata con un alfiler de oro. En la muñeca, el mismo reloj de oro que Miguel había visto en el momento del rescate. Movimientos seguros, postura erguida. Rostro enérgico, pómulos bien definidos, mirada penetrante. Un hombre acostumbrado a dirigir y a tomar decisiones. En la cara tenía algunas contusiones, pero no daba la sensación de haber tenido un accidente. Miguel. Por fin. Carlos Diego sonrió ampliamente. Rodeó la mesa y extendió la mano para estrecharla. El apretón de manos fue firme, cálido. Ya empezaba a pensar que no vendría. Siéntese, por favor. Miguel estrechó la mano que le tendía, sintiendo la fuerza en los dedos del director. Le traigo su maletín. Disculpe que no se lo diera antes. En el hospital había tanto jaleo que no era el momento. Me salvó la vida. Carlos Diego cogió el maletín, lo puso sobre la mesa, abrió las cremalleras y comprobó atentamente el contenido. Hojeó varias carpetas, sacó documentos y los examinó rápidamente. Había documentos muy importantes ahí. Si se hubieran quemado. Simplemente estaba cerca en el momento oportuno. Miguel se encogió de hombros. La modestia engrandece al hombre. Carlos Diego sonrió y cerró el maletín. Pero valoro la valentía y la integridad. Siéntese, por favor. ¿Quiere un café? ¿O prefiere té? Carlos Diego pulsó un botón del selector en el teléfono. Patricia, 2 cafés, por favor. Y trae galletas. Miguel se sentó en un mullido sillón de cuero frente a la mesa, sintiéndose sumamente incómodo en medio de todo aquel lujo. El sillón era increíblemente cómodo, como si abrazara la espalda. Apoyó las manos vendadas en los reposabrazos. ¿Cómo tiene las manos?, preguntó Carlos Diego, al ver las vendas. ¿Se están curando? Poco a poco. Ha resultado herido por mi culpa. Si necesita asistencia médica, dígamelo. Pagaré cualquier tratamiento. No hace falta. Se curarán solas. Carlos Diego asintió, se sentó en su sillón de director y se reclinó en el respaldo. ¿A qué se dedica, Miguel? ¿Trabaja en algún sitio? En una fábrica. Llevo 20 años ya. Interesante. Carlos Diego arqueó las cejas. ¿Y qué tipo de fábrica es? Miguel nombró la empresa. Carlos Diego asintió con gesto de entendimiento, como si recordara algo. Conozco esa fábrica. Hacen buenos productos, vigas, cerchas, estructuras. La calidad es aceptable. ¿Quizá trabajemos juntos? Necesito estructuras metálicas constantemente, construimos centros comerciales, edificios industriales. Se utiliza mucho metal en cada obra. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Los gerentes se encargarán de todo, le darán los precios. Es mejor trabajar a través de conocidos, Carlos Diego sonrió. Hay menos problemas de malentendidos, más garantías de calidad. Y los plazos se cumplen con mayor precisión cuando hay un acuerdo personal. La secretaria entró en el despacho, trajo en una bandeja 2 tazas de café de porcelana con platillos, un azucarero, una jarrita de leche, un plato con galletas de mantequilla. Carlos Diego sirvió café de una elegante cafetera, aromático, fuerte, el olor inundó el despacho. Le ofreció a Miguel azúcar, leche. Miguel se negó, prefiriendo el café solo sin aditivos. ¿Y su mujer no será contable por casualidad? Preguntó Carlos Diego como quien no quiere la cosa, tras beber un sorbo de café. Miguel levantó la vista sorprendido. Sí, trabaja como contable en casa. Es autónoma. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, Carlos Diego se encogió de hombros, sonriendo. Simplemente preguntaba. Tengo una intuición muy desarrollada. Los años en el mundo de los negocios me han enseñado a sentir a la gente. Extraña pregunta, pensó Miguel. Pero no le dio mucha importancia. Quizá de verdad era intuición. Precisamente ahora necesito un buen contable autónomo, continuó Carlos Diego, reclinándose en el respaldo del sillón. En mi empresa tengo suficientes contables en plantilla, todo un departamento. Pero para proyectos concretos, confidenciales, necesito un especialista externo independiente. Alguien que no hable de más. Elena tiene experiencia, Miguel asintió. 20 años en la profesión. Ha trabajado en diferentes empresas y luego se hizo autónoma. Tiene muchos clientes. Estupendo, Carlos Diego sacó una tarjeta de visita del cajón del escritorio y se la tendió a Miguel. Aquí tiene mi tarjeta. Que llame si le interesa. Hablaremos de las condiciones, el volumen de trabajo. Pagaré bien. Miguel cogió la tarjeta y la examinó, papel grueso, letras doradas. La guardó en el bolsillo del pecho de la chaqueta. Se la daré. Pero ella decidirá. De acuerdo, Carlos Diego se levantó, se acercó a una enorme caja fuerte en la esquina del despacho. Marcó el código en la cerradura electrónica. La puerta se abrió con un suave siseo. Dentro, Miguel vio montones de documentos, carpetas, varios fajos de billetes. Carlos Diego sacó un sobre blanco, cerró la caja fuerte y volvió a la mesa. ¿Y esto también? Por el rescate le corresponde algo. Por favor, no se niegue. No hace falta, de verdad, Miguel agitó las manos. No lo hice por dinero. Lo sé, Carlos Diego puso el sobre la mesa delante de Miguel. Pero usted arriesgó su vida. Salvó no solo a mí, sino también documentos que valían más. Acéptelo como muestra de agradecimiento. Miguel cogió el sobre con inseguridad y lo abrió. Dentro había un buen fajo de billetes. Calculó rápidamente, unos 35.000. Esto, es demasiado. Es un agradecimiento adecuado, Carlos Diego sonrió. Para mí esta suma es calderilla. Un contrato me reporta cientos de veces más. Y para usted, espero, será útil. Gracias, Miguel guardó el sobre en el bolsillo. Se lo agradezco mucho. Gracias a usted, y recuerde, Miguel, puede recurrir a mí en cualquier momento. Para cualquier cosa. Si necesita ayuda, llámeme. Considéreme su amigo. Miguel sintió sinceridad en las palabras del director. Carlos Diego lo acompañó hasta la puerta del despacho, luego hasta el ascensor y le dio una palmada en el hombro al despedirse. No se pierda. Y no olvide darle la tarjeta a su mujer. Por supuesto, prometió Miguel. En casa, Elena, como de costumbre, estaba sentada frente al ordenador en su despacho, una habitación pequeña pero acogedora, con estanterías llenas de libros, un escritorio y una lámpara de mesa. En la pantalla brillaban hojas de cálculo de Excel, junto a ella había documentos impresos y una calculadora. Sus dedos tecleaban rápidamente. Su rostro estaba concentrado, las cejas fruncidas. En la cocina, María hacía los deberes, inclinada sobre el cuaderno de matemáticas, mordisqueando el extremo del bolígrafo. ¿Qué tal te ha ido?, preguntó Elena, sin apartar la vista del monitor, cuando Miguel entró en el piso. Bien, se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Carlos Diego me dio las gracias. Resultó ser un tipo decente. Incluso me dio una prima por el rescate. ¿Cuánto? Elena por fin levantó la vista.
Miguel sacó el sobre y le enseñó el dinero. Elena silbó y sus ojos se abrieron como platos. Vaya. Qué generoso. Ya lo creo. Dice que los documentos valían más. Qué suerte tienes, Elena sonrió, pero la sonrisa era forzada. Y también te ofrece trabajo, añadió Miguel, sacando la tarjeta de visita. Necesita servicios de contabilidad. Dice que necesita un especialista independiente para proyectos confidenciales. Promete pagar bien. Elena se apartó bruscamente del monitor y se giró hacia su marido. ¿Qué trabajo? Su voz sonó tensa. De autónoma, como siempre. Dice que tiene contables en plantilla, pero necesita a alguien externo. Para llevar proyectos concretos. ¿Cómo dices que se llama? Preguntó Elena en voz baja. Carlos Diego Pérez. La empresa se llama Construcciones Inversión. Aquí tienes la tarjeta, cógela. Miguel le tendió la tarjeta. Elena la cogió con dedos temblorosos y la examinó atentamente, letras doradas, el nombre de la empresa, el cargo, el número de teléfono. Su rostro no expresaba absolutamente nada, una máscara de indiferencia, pero sus ojos se movían sin cesar. Veremos, dijo por fin, dejando la tarjeta sobre la mesa. Ya tengo bastantes clientes. Mi agenda está llena. Pero paga bien, a juzgar por lo generoso que has sido conmigo, señaló Miguel. El dinero no siempre es lo más importante, zanjó Elena, volviéndose de nuevo hacia el monitor. A veces es más importante la tranquilidad. Miguel se sorprendió. Normalmente, su mujer se alegraba de tener nuevos clientes, sobre todo si eran solventes. El dinero nunca había sido lo último para ella. Quizá de verdad estaba cansada, sobrecargada de trabajo. Como quieras, se encogió de hombros y se fue a la cocina. 3 días después, cuando Miguel estaba en la fábrica, le llamaron del departamento de ventas. Vázquez, un cliente pregunta por ti. Se apellida Carlos Diego. Dice que te conoce. Quiere hacer un pedido. Sí, lo conozco. Carlos Diego había hecho un pedido de verdad. Estructuras metálicas para un centro comercial en construcción. Un contrato importante de $500,000, con un anticipo del 50%. A la fábrica le encantaban esos clientes. Tu contacto ha resultado ser útil, Vázquez, le felicitó el jefe de sección, revisando el contrato. Mantén el contacto con este Carlos Diego. Que siga haciendo pedidos. Lo intentaré, prometió Miguel. La semana transcurrió con su ritmo habitual. Trabajo en la fábrica. Casa, cenas con la familia, televisión por las noches, raras conversaciones con Elena, que siempre estaba ocupada con el trabajo. María se preparaba para los exámenes, Teresa preparaba sopa de remolacha y lavaba la ropa. La vida normal de una familia obrera. Miguel prácticamente se había olvidado de la tarjeta del director que le había dejado a su mujer. Hasta que Elena se lo recordó ella misma. Al final, Carlos Diego, este tuyo me ha ofrecido trabajo, le dijo una noche durante la cena, mientras ponía puré de patatas en el plato. ¿Te ha llamado él? Se sorprendió Miguel. Sí. Anteayer. Él mismo marcó el número. Por cierto, paga bien. Muy bien. He aceptado. Estupendo, Miguel asintió. Entonces, ahora os conoceréis. Ya nos conocemos, Elena bebió un sorbo de té. Nos hemos reunido hoy por la tarde, hemos hablado de los documentos. El volumen de trabajo, los plazos, el pago. ¿Dónde os habéis reunido? Preguntó Miguel. En su oficina. Un despacho importante, sí. No exagerabas. Centro de negocios, mármol, seguridad. Gente seria. Pues muy bien, Miguel asintió satisfecho. Un ingreso extra a la familia nunca viene mal. Elena asintió en silencio, pero su mirada era distante, como si estuviera pensando en sus cosas. En los días siguientes, Miguel notó que Elena empezó a prestar más atención a su aspecto. Antes se vestía de forma sencilla, vaqueros de estar por casa, jerseys, y apenas se maquillaba, a menos que tuviera reuniones con clientes. Ahora, en cambio, se había comprado una blusa blanca nueva con un corte elegante. Se había apuntado a la peluquería, se había hecho un corte de pelo moderno a capas y se había teñido el pelo, disimulando las canas. Empezó a usar perfume con más frecuencia, un ligero aroma floral flotaba ahora en el piso. Por las mañanas pasaba más tiempo frente al espejo,
aplicándose crema con esmero, delineándose los ojos y pintándose las pestañas con rímel. A los 45 años, una mujer, por supuesto, tiene todo el derecho a verse atractiva y cuidarse. Elena se ha puesto guapísima, comentó Teresa una mañana, observando cómo Elena salía del baño con un vestido nuevo. Siempre ha sido guapa, respondió Miguel, sin apartar la vista del periódico matutino. Sí, claro. Pero ahora es como, especial, Teresa removió pensativa el azúcar en su té. Irradia algo. Le brillan los ojos. Como si estuviera enamorada. Miguel levantó la cabeza y miró a su pariente. ¿Qué estás diciendo? Nada, nada, Teresa hizo un gesto con la mano. Solo una observación. Miguel no vio nada raro ni preocupante. Su mujer trabajaba con un cliente nuevo, ganaba buen dinero, más que con otros clientes. Era normal que estuviera de mejor humor. Quizás simplemente había decidido arreglarse un poco, renovar su vestuario. No había nada malo en ello. Carlos Diego a veces llamaba a Miguel al móvil o incluso al teléfono de la fábrica para concretar detalles de los pedidos en curso, plazos de fabricación de las estructuras, características técnicas, posibilidad de entrega anticipada. Siempre hablaba con educación y amabilidad y se interesaba no solo por el trabajo, sino también por la familia. ¿Qué tal tu mujer, Miguel? ¿Se apaña con nuestros documentos? ¿No la estoy sobrecargando? Claro que se apaña, respondía Miguel. Tiene mucha experiencia. Lleva 20 años con la contabilidad. Estupendo. Es una mujer trabajadora y responsable. Es raro encontrar gente así. Miguel estaba de acuerdo. Elena trabajaba mucho, se sentaba frente al ordenador hasta tarde, revisaba informes, cotejaba balances. Una noche, cuando Miguel fue a buscar a su mujer al despacho para llamarla a cenar, vio sin querer una copia de un documento sobre la mesa. Elena había ido al baño y la hoja estaba a la vista. Contrato de prestación de servicios de contabilidad entre Construcciones Inversión y la autónoma Elena Andrés. Miguel echó un vistazo rápido a las líneas. Y se quedó helado. En la casilla remuneración mensual del prestador había una cifra, 50.000. 50.000. Era 2 veces y media más de lo que pagaban los otros clientes de su mujer. Más de lo que él mismo ganaba en la fábrica. Generoso que es tu Carlos Diego, comentó Miguel cuando Elena regresó. Su mujer rápidamente, casi con espasmos, volteó el documento boca abajo, cubriéndolo con otros papeles. Hay mucho trabajo, respondió ella secamente, sin mirarle a los ojos. Por eso la paga es así. Claro, asintió Miguel. Pero en su interior surgió un pensamiento extraño y desagradable, ¿no era demasiado generoso para unos servicios de contabilidad normales? 50.000 al mes es el sueldo de un jefe de contabilidad de una gran empresa. Elena, en cambio, trabaja por cuenta propia, unas horas a la semana. ¿Por qué esa cantidad? Miguel apartó ese pensamiento y se fue a la cocina a ver la televisión. ¿Para qué amargarse con sospechas? Quizá Carlos Diego tenía un trabajo específico, proyectos confidenciales, cálculos complejos. O simplemente estaba acostumbrado a pagar bien. A partir de ese día, Elena empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Antes solía trabajar en casa, iba a ver a los clientes 1 o 2 veces por semana durante un par de horas. Ahora salía 3 o 4 veces por semana. A veces volvía tarde por la noche, a las 9, a las 10, una vez incluso a las 11. ¿Dónde has estado?, preguntaba Miguel. En casa de Carlos Diego. Estaba entregando un informe urgente, respondía Elena, quitándose los zapatos. Hacienda ha pedido documentos y he tenido que prepararlos urgentemente. O bien, me he reunido con un cliente de Carlos Diego. Me ha invitado a una negociación para que le explicara la parte financiera del contrato. Las explicaciones sonaban razonables. Miguel no se oponía, un ingreso extra a la familia siempre viene bien. María pronto irá a la universidad, necesita dinero para profesores particulares, para cursos preparatorios. Pero ahora el teléfono de Elena sonaba constantemente, varias veces al día. Antes los clientes llamaban poco, la comunicación era principalmente por correo electrónico. Ahora, en cambio, el teléfono no paraba de sonar. Elena descolgaba, se iba a otra habitación y hablaba en voz baja para que no se oyera. A veces Miguel oía fragmentos de frases. Sí, Carlos Diego, lo entiendo. Mañana iré. Una vez preguntó.
Carlos Diego te llama mucho, ¿no? Trabajo, respondió Elena secamente. Tiene muchas preguntas sobre los informes. ¿Todos los días? Todos los días. Es una empresa grande, hay muchos documentos. Miguel asintió. Pero en algún lugar profundo, en lo más hondo de su conciencia, empezó a surgir una vaga inquietud, una sensación, pegajosa, desagradable. Intentaba no pensar en ello, ahuyentaba las sospechas. No podía destruir su familia por meras conjeturas. Elena era su mujer desde hacía 25 años. Era incapaz de traicionarle. Simplemente, el nuevo trabajo requería más tiempo y atención. Así se convencía cada noche, durmiéndose junto a su mujer, que cada vez se daba más la vuelta hacia la pared. Miguel se dirigía a la oficina de Construcciones Inversión para hablar de un nuevo pedido. Carlos Diego le había pedido que se reunieran en persona para concretar los detalles de un gran contrato. Algo normal. La secretaria levantó la vista del ordenador. Carlos Diego está reunido con la contable. Están revisando documentos importantes. ¿Puedo esperar? Por supuesto. Siéntese. Miguel se sentó en el sillón para visitantes. En la mesita de centro había revistas de moda. Las hojeaba, mirando el reloj. Pasó media hora. No se oía ni un ruido procedente del despacho. Llevan ya 2 horas ahí dentro, comentó la secretaria. Están hablando de un proyecto importante. Miguel asintió. El trabajo de contabilidad requiere tiempo y atención. Pero 2 horas para los documentos, es demasiado. La secretaria se levantó y cogió el bolso. Voy a comer. ¿Me esperas? Te espero. La mujer se fue. En la recepción se hizo el silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Miguel se acercó a la ventana. Abajo, la gente iba y venía, los coches circulaban. Un día de trabajo normal. Desde el despacho llegó una risa femenina. Una risa familiar. Miguel se quedó paralizado. No puede ser. Elena trabaja en casa hoy. Ella misma lo dijo por la mañana. La risa se repitió. Era su voz, sin duda. Miguel se acercó a la puerta del despacho. Escuchó. Silencio. Luego, de nuevo la risa, amortiguada. El corazón le latió más rápido. Le sudaban las manos. Miguel giró el pomo en silencio. La puerta no estaba cerrada con llave. En el despacho, Elena estaba sentada en el regazo de Carlos Diego. Se estaban besando. Su blusa estaba desabrochada. En la mesa, en lugar de documentos, había dinero extendido en abanico. El tiempo se detuvo. Elena. Dijo Miguel en voz alta. ¿Haciendo un informe a fondo? Elena se levantó de un salto, como si la hubieran quemado. Se abrochaba la blusa convulsamente con manos temblorosas. Miguel. ¿Qué haces aquí? Pues este cabrón me ha pedido que venga. Carlos Diego se levantó y se arregló la corbata. Tenía la cara roja, avergonzado. Vázquez, no es lo que parece. Ah, ¿no? ¿Es una nueva forma de llevar la contabilidad? Miguel, perdóname, Elena se echó a llorar. Ha sido un accidente. ¿Un accidente? No queríamos engañarte. No queríais, pero... Carlos Diego extendió la mano hacia la mesa donde estaba el dinero. Vamos a resolverlo como hombres. Civilizadamente. ¿Como hombres? Miguel cogió el dinero de la mesa, agarró a Carlos Diego y le metió el dinero en la boca. Cómete tu dinero, cerdo. Miguel, para. Gritó Elena. Cállate, zorra. Carlos Diego se echó hacia atrás. Está usted loco. Voy a denunciarlo a la policía. Denuncia. Y cuenta por qué te lo merecías. Fuera de mi despacho. Rápido. Claro, y quédate con la zorra. Miguel se dio la vuelta y se fue. Elena cogió el bolso y se dirigió rápidamente a la salida. Elena, espera, la llamó Carlos Diego. Elena se detuvo en la puerta. Carlos, lo siento. Ha pasado así. Miguel se dirigió al ascensor. Carlos Diego se quedó en el despacho, dándose cuenta de lo que había pasado. En el ascensor, Elena lloraba en silencio. Miguel la miraba y no la reconocía. 25 años de vida juntos, y no sabe quién está a su lado.
¿Por qué me sigues? Dijo. Miguel, no quería. No querías, pero querías. No querías, pero cogías el dinero. No querías, pero te desnudabas. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Les esperaba una conversación difícil en casa. En casa, Miguel se sentó a la mesa de la cocina frente a Elena. El silencio se prolongó durante unos 5 minutos. Su mujer se secaba las lágrimas con un pañuelo. Llama a María, dijo por fin. ¿Para qué? Consejo familiar. Que sepa la verdad. Elena trajo a su hija de la habitación. La niña de 14 años miró a su madre llorando, al rostro sombrío de su padre. ¿Qué ha pasado? Mamá y yo nos divorciamos, dijo Miguel directamente. Ella vivirá separada. María jadeó y se llevó las manos al pecho. ¿Por qué? Mamá se ha enamorado de otro hombre. Mamá, ¿es verdad? Elena asintió sin levantar la vista. Es culpa mía. Ha pasado así. ¿Cómo ha pasado? María se echó a llorar. Somos una familia. Éramos una familia, corrigió Miguel. Llamó a Antonio y le pidió que viniera. El hijo mayor apareció al cabo de una hora y lo entendió todo a medias palabras. Madre, ¿te has vuelto completamente loca? Preguntó bruscamente. Antonio, no digas palabrotas, le reprendió Miguel. Lo siento, papá. Pero esto es una puta mierda. Antonio se sentó junto a su padre, dándole la espalda a su madre de forma ostensible. Papá, ¿y ahora qué va a pasar? Nos divorciaremos. Dividiremos el piso por la mitad. María se queda conmigo. ¿Y la pensión alimenticia? Preguntó Elena. Pues también tendrás que pagarnos la pensión alimenticia. ¿Eres tú quien tiene que pagarme? Bueno, eso lo decidirá el juez. María iba de un lado a otro entre sus padres. Papá, ¿quizá perdonas a mamá? Todo el mundo comete errores. He aguantado 25 años. Basta. Pero nos queríamos. Tú querías. Yo quería. Y mamá se enamoró de un cabrón con dinero. Elena metió sus cosas en 2 bolsas. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Antonio. Alquilaré un piso. Teresa la acompañó hasta la puerta. Elena, piénsalo bien. Es fácil destruir una familia, pero reconstruirla. Es demasiado tarde para pensar, Teresa. Una semana después, Miguel se enteró por sus compañeros de que Carlos Diego había sido golpeado cerca de la oficina. Por unos desconocidos enmascarados. Su mujer había solicitado el divorcio y le había quitado la mitad del negocio. Bien merecido, dijo un colega. Miguel guardó silencio. No estaba para problemas ajenos. Pero el karma existe, pensó. María echaba de menos a su madre, pero poco a poco se fue acostumbrando. 6 meses después, Miguel se encontró con Elena en un supermercado. Hola, Miguel. Hola. ¿Cómo está María? Bien. Saca buenas notas. Va a ir a la universidad. ¿Puedo ir a visitarla? Pregúntaselo a ella misma. ¿Cómo van las cosas con Carlos Diego? No pudo evitar preguntar Miguel. Lo hemos dejado. Él le rogó perdón a su mujer. ¿Y qué tal tu nueva vida? Elena se encogió de hombros. Voy tirando. Tengo pocos clientes. Pero eres fuerte e independiente. Me he dado cuenta de lo que he hecho. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Miguel negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Elena. Estoy mucho mejor sin ti. Se quedaron de pie en silencio junto a las cajas. A su alrededor, los compradores iban y venían con sus carros. Una vida normal que no se detiene por los dramas de nadie. Bueno, me voy, dijo Miguel. Miguel, perdóname. Ya te he perdonado. Pero eso no significa que lo haya olvidado. Se marchó sin mirar atrás. En la bolsa llevaba productos para la cena familiar. En casa le esperaban María y Teresa. Una vida sencilla y comprensible, sin engaños. Al día siguiente, Miguel firmó los documentos para la compra de un nuevo piso de 3 habitaciones. Vendió el antiguo y dividió el dinero con su exmujer a partes iguales. Como había prometido. María se alegró de la mudanza. Papá, ¿mamá sabe la dirección del nuevo piso? No lo sabe. Y no lo sabrá.
¿Y si quiere venir a visitarnos? Que nos vea en el colegio. O en la calle. Su hija asintió. A los 15 años ya entendía muchas cosas de la vida adulta. La vida continuó. Días de trabajo, cenas familiares, fines de semana con su hija. Nadie hablaba del pasado. Algunos errores no se pueden arreglar. Pero se puede empezar de nuevo. Y nunca es tarde para empezar.